Le saludamos con la información del pulso electoral y económico. Una inquietante pregunta. ¿Quién seguirá mandando en México? La elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial Azteca garantiza que la justicia en México se aplique sin corrupción. O, para ser más francos, que la justicia no se siga aplicando al débil solo porque débil nació. Usted y yo nos preguntamos, ¿quién o quiénes propondrán al nuevo Poder Judicial de México para ser electos en las urnas, posiblemente para el primer trimestre del 2025? Hasta hoy, la elección de algunos jueces se lleva a cabo solamente en algunos estados de la Unión Americana, donde los jueces son propuestos por los partidos políticos y por poderosas corporaciones. Mientras que en Bolivia se eligen a los miembros del Poder Judicial desde el 2011, pero el experimento político, jurídico, electoral no ha cambiado absolutamente nada en la nación bolivariana. Los jueces, magistrados y ministros de la Corte serán electos por el pueblo de México en las urnas a propuesta de Morena, el crimen organizado, los papas fritas que están ahí en el gobierno con López Obrador o de él mismo. Si así ocurriese, le aseguro que saldrá peor el remedio que la enfermedad, porque cada impartidor de justicia lo hará para honrar al partido o a los intereses económicos y políticos que lo hayan propuesto. Entonces, ¿dónde quedará la autonomía, la decencia y el decoro de los impartidores de justicia? ¿Como por arte de magia AMLO acabará con la corrupción? ¿Verdad que es tramposa la demencial iniciativa de ley de AMLO? Según él, para acabar con la corrupción en el Poder Judicial de México. Fíjese usted que en Francia se intentó elegir a los miembros del Poder Judicial ya hace un rato. Y lo único que se lograría sería la implantación de la guillotina, de la que no escapó ni siquiera el rey Luis XVI, el 21 de enero de 1793. Con una inusitada terquedad, Andrés Manuel López Obrador, que quiere desaparecer al precio que sea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la Corte, posiblemente, repito, en el primer trimestre del 2025, se le queman las habas, bajo el embuste de que el Poder Judicial es un poder corruptísimo, al servicio de una minoría rapaz del poder conservador. Y sostiene la peregrina tesis de que si los jueces, ministros y magistrados son electos por el pueblo bueno y sabio, entonces tienen la obligación de servir al pueblo. ¿Eso garantiza que sean honestos y no corruptazos, como los hay en su gobierno, comenzando por sus depredadores hijos o la señora Rocío Nale en Veracruz? Pero la cuestión es que la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, adelanta que el asunto del Poder Judicial, que tanto preocupa a los inversionistas y especuleros del dinero, será discutido por las barras de abogados, facultades de derecho, trabajadores del sector y los propios ministros, magistrados y jueces. Eso garantiza que AMLO no les ordene a sus nuevos achichincles, los diputados y senadores, que su reforma se apruebe, llueve, truene o relampaguee sin quitarle ni un punto, ni una coma. Pero a todo esto la gente se pregunta, ¿quién manda o quién seguirá mandando en México después de que el próximo 1 de octubre doña Claudia reciba la banda presidencial, que le dará un inmenso poder? ¿O seguirá permitiendo que la aplaste el Mesías tropical? Sí, que siga mandando su tutor, que ya anunció que si su presidenta se lo pide, él con gusto seguirá en la política, bajo la advertencia de que mis opiniones contarán. Y es que mire usted, AMLO es como Gabino Barrera, no entiende razones, andando en la borrachera. Bueno, aunque no lo ande,
AMLO no cesará en su enfermizo afán de darle en la torre a las instituciones y de tener al Poder Judicial bajo su puño. Pero lo más preocupante es que está maniatando a Claudia, que recibió en las urnas más de 35 millones de votos. Y a estas alturas del partido, no son pocos mis lectores y radioescuchas que opinan que la elección o referéndum del pasado 2 de junio fue una reelección disfrazada de AMLO. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerda que la lectura es un alimento espiritual, así que buen provecho.